Los Ofanim son considerados uno de los seres más enigmáticos mencionados en la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento se mencionan alrededor de 108 ángeles que desempeñan papeles importantes en las narraciones del Génesis, especialmente en las vidas de Abraham y Jacob. Pero, ¿quiénes son estos misteriosos seres conocidos como Ofanim? El término Ofanins, de origen hebreo, significa literalmente ruedas. En singular, Ofán se refiere a las ruedas, una metáfora que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Este término puede referirse a ruedas de carro o de automóvil de uso común. El profeta Ezequiel, durante el período de la conquista de Nabucodonosor, en el año 597 a.C., es una de las figuras que presenció una visión que incluye a los Ofanim. Fue uno de los 10.000 prisioneros tomados en Jerusalén y probablemente profetizó en Babilonia entre los exiliados en el área del asentamiento de Tabib, cerca del río Quebar. Cuando Ezequiel tuvo la visión, no estaba en el exilio, sino en un momento significativo de su camino espiritual que iniciaba su misión profética. Dios se le reveló de una manera impresionante que por su complejidad resulta difícil de entender sin considerar el contexto completo de la revelación divina. La visión de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir del Antiguo Testamento. El profeta relata que estaba a orillas del río Quebar, en el 5º mes, en el 5º año del exilio del rey Joacim, cuando tuvo la visión. Describe que los cielos se abrieron y vio visiones divinas. En medio de esa experiencia, Ezequiel vio un viento tempestuoso que venía del norte, una nube inmensa con fuego y relámpagos, y en el centro de la nube, algo que parecía metal ámbar, brillando en medio de las llamas. Para intentar describir lo que vio, Ezequiel utilizó comparaciones con otras cosas, pero en última instancia, estaba tratando con algo que no podía expresarse fácilmente con palabras. La visión parecía ser una nube aterradora llena de relámpagos y fuego, y dentro de ella, 4 entidades luminosas con apariencia humana, pero que en realidad no eran humanos. Cada una de estas entidades tenía 4 caras diferentes, un humano, un león, un buey y un águila. Estas figuras no están identificadas por su nombre en las primeras partes de la visión, pero en capítulos posteriores, Ezequiel los llama querubines. Además de los querubines, Ezequiel describe ruedas, que comparó con las ruedas de los carros, pero con características únicas. Para ayudar a comprender la visión, utiliza el ejemplo del giroscopio, un invento capaz de moverse en cualquier dirección sin cambiar de posición. Ezequiel estaba tratando de traducir algo que, en su esencia, era indescriptible. Relata que, al observar a los seres vivientes, vio que al lado de cada uno había una rueda, con la misma apariencia en las 4 direcciones y con los bordes llenos de ojos. Cuando las criaturas se movían, las ruedas las seguían, y cuando las criaturas se elevaban, las ruedas también se elevaban, moviéndose como el espíritu en ellas lo deseaba. Esta interacción constante entre las ruedas y los querubines indicaba que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, lo que les permitía moverse de manera sincronizada. Cuando las criaturas se detuvieron, las ruedas también se detuvieron, y cuando las criaturas se levantaron de la tierra, las ruedas se levantaron con ellas. Ezequiel enfatiza que el Espíritu Divino estaba presente en todos estos movimientos, reflejando la omnisciencia y el poder de Dios. Los múltiples ojos que vio Ezequiel simbolizan la plena conciencia de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. La revelación que recibió comenzó con una visión de 4 figuras angelicales, donde Dios lo llama a ser su portavoz y centinela de los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro, y Ezequiel la describe con vívidos detalles. Utiliza analogías para intentar transmitir la grandeza de la visión. Las enormes ruedas, los seres vivientes, el fuego y los ojos en las llantas de las ruedas crean una imagen aterradora, pero también una representación impresionante de la providencia divina, que siempre está en acción, planificada e impecable. Lo que describe Ezequiel es difícil de imaginar, pero parece ser un magnífico carro con 4 ruedas que lleva el trono de Dios. Cada elemento de esta visión, desde las criaturas hasta el trono, parece estar en constante movimiento y actividad.
Las ruedas y sus mecanismos, a pesar de poder moverse en cualquier dirección, no causan desorden ni confusión. La descripción de los ojos simboliza un conocimiento e inteligencia excepcionales, como Juan también describió a los querubines. En Ezequiel 10, los sofanim son mencionados de manera similar. El profeta debería haber entendido que el trono de Dios se movía y que estaba montado sobre ruedas de ofanim, siendo impulsado por 4 ángeles. Ruedas dentro de ruedas, dispuestas en ángulos cruzados, permitían que el trono se moviera en cualquier dirección sin tener que girar. Los sofanim, por su singularidad, poder sobrenatural y proximidad al trono de Dios, intrigaron a muchos, siendo considerados una clase separada de ángeles por los escritores apócrifos judíos, quienes los incluyeron en su jerarquía angélica, junto a los serafines y querubines. No importa si los sofanim son ángeles o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional impulsado por Dios. Lo que realmente importa es la función de los sofanim al mostrar la gloria de Dios, tanto a Ezequiel como a los creyentes que vendrían a leer su relato y obtener una visión renovada de la majestad divina. Los sofanim, tanto en su apariencia como en su función, revelan el dominio absoluto de Dios sobre el cosmos. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, Él habita en los sofanim, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines simbolizan la omnisciencia divina. Él ve y sabe todo. Dios le dio a Ezequiel visiones inusuales que le hicieron hablar de maneras extraordinarias, como cuando vio manos y rollos descendiendo del cielo y reportó 4 abominaciones en el templo: vides, águilas, leones, huesos secos y fuego. Aunque estas imágenes eran extrañas, eran poderosas y memorables, recordando al pueblo de Dios su santidad y poder como Señor de toda la creación. El mensaje era claro. Aunque el pueblo estaba en el exilio y la nación estaba a punto de ser destruida, Dios todavía estaba en el trono, capaz de lidiar con cualquier situación. La segunda gran visión es sobre Bimot, una bestia de la que habla el mismo Dios. En el libro de Job vemos esta gran bestia. Todo comienza con Job, un hombre próspero que vivía con su numerosa familia y numerosos rebaños. Era recto y recto, siempre buscando hacer lo correcto, con constante devoción a Dios. Dios elogia la virtud de Job ante Satanás, pero Satanás argumenta que Job solo era justo porque Dios lo había bendecido con riquezas. Satanás desafía a Dios, diciendo que Job cambiaría y maldeciría a Dios si se le permitiera sufrir. Dios entonces permite que Satanás ponga a prueba esta afirmación, pero le impide quitarle la vida a Job. En un solo día, Job recibe 4 noticias trágicas, cada una informándole que su ganado, sus sirvientes y sus 10 hijos han sido asesinados por ladrones, desastres naturales u otras desgracias. En respuesta a su dolor, Job rasga sus ropas y se rapa la cabeza, pero nunca deja de alabar a Dios. Satanás regresa al cielo y Dios le da otra oportunidad para probar la integridad de Job. Esta vez, Job sufre graves erupciones en la piel que le provocan un gran malestar. La esposa de Job intenta convencerlo de maldecir a Dios y renunciar a su vida, pero él se resiste y lucha por soportar el dolor. Sin embargo, la prueba lleva a Job a un punto de quiebre, dejándolo resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de ver a gente malvada prosperar mientras él y otras personas justas sufren. Job quiere confrontar a Dios y expresarle su indignación, pero no puede encontrarlo físicamente. Después de orar en 36 ocasiones, Dios decide intervenir y en medio de la tormenta se comunica con Job. Su discurso está lleno de humor y le recuerda que fue él quien creó el universo y todo lo que hay en él, cuestionando si Job podría hacer el mismo trabajo. Dios termina preguntándole a Job si se siente capaz de juzgar, diciéndole que no es apropiado que espere una explicación de Dios. Job se siente pequeño ante Dios. En una nueva intervención, Dios ya no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas, como Bimot. Describe a la criatura diciendo que come hierba como un buey, y que su fuerza reside en sus caderas y músculos abdominales. Mueve su cola como un cedro, y sus tendones están estrechamente entrelazados. Sus huesos son como vigas de bronce, y sus costillas como barras de hierro.
Dios enfatiza que esta criatura, el Behemoth, es la más grande de sus obras, y solo aquel que la creó puede acercar su espada a ella. Las montañas proporcionan alimento a Behemoth, y todos los animales del campo juegan a su alrededor. Se recuesta bajo los árboles de loto, en un escondite entre juncos y pantanos, e incluso cuando el río ruge, él permanece inquebrantable. Dios describe el Behemoth con gran entusiasmo, destacando su tamaño, apetito y comportamientos, sugiriendo que si Job no puede competir con esta criatura, ¿cómo podrá competir con Dios, el creador del Behemoth? La palabra Behemoth en hebreo tiene la misma estructura que el plural de berema, que significa bestia, lo cual indica un aumentativo, es decir, una bestia grande. La Escritura deja claro que fue Dios quien creó esta gran criatura. En Juan 1:3 se afirma que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, lo cual excluye cualquier excepción. Como creador, Dios es superior a todo lo que ha creado. Las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Aunque todavía existe debate sobre la identidad exacta de Behemoth, muchos creen que era un hipopótamo, una de las criaturas más poderosas y peligrosas de la tierra, conocido especialmente en Egipto, y conocido por causar daños a los cultivos. Otros creen que Behemoth era un elefante, ya que según muchos eruditos bíblicos, la palabra hebrea Behemoth se refiere a una gran bestia de 4 patas, que podría ser un elefante. Quienes defienden la hipótesis del hipopótamo basan su interpretación en el versículo de Job, que habla de la enorme boca de Behemoth bebiendo el río. La teoría del hipopótamo, sin embargo, enfrenta dos críticas. En primer lugar, el libro de Job describe a los Behemoth como seres que tienen una cola enorme que se mueve como un cedro, mientras que los elefantes tienen colas pequeñas y frágiles, similares a las de un cerdo. En segundo lugar, Job caracteriza al Behemoth como una criatura de tamaño extraordinario, imposible de controlar para los humanos. Solo sería posible capturarlo mientras estuviera de guardia o perforándole la nariz con arpones. El versículo 19 sugiere que la criatura descrita en el relato de Job era tan grande que la gente de su época no habría podido derrotarla. Cuando el libro de Job describe a Behemoth como el principal de los caminos de Dios, siendo tan poderoso que solo el mismo Creador podía acercársele con una espada, no hay ninguna exageración. Después de esta sorprendente descripción de Behemoth, Dios lleva a Job a considerar otra criatura igualmente aterradora, Leviatán. El orgullo y la grandeza humanos se vuelven insignificantes ante la fuerza incontrolable y aterradora del Leviatán. En definitiva, ni Job ni nadie tiene derecho a criticar las obras de Dios. Aquel que creó al Leviatán es digno de nuestra reverencia, admiración y adoración. Leviatán es una enorme criatura acuática, descrita en la Biblia como una bestia temible, con una ferocidad monstruosa y un gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene una raíz que significa enrollado o retorcido. En Isaías 27:1 se dice que Dios, con su espada severa, castigará a Leviatán, la serpiente fugitiva, y matará al reptil del mar. Cualquiera que fuera la naturaleza de esta criatura, su fuerza y salvajismo eran bien conocidos, aunque la gente del Antiguo Testamento solo la conocía por reputación, no por contacto directo. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el creador del hábitat del Leviatán, el vasto mar donde habitan innumerables criaturas, grandes y pequeñas. Allí navegan los barcos y para jugar fue creado Leviatán. Solo un gran Dios podría haber creado a Leviatán y haberle construido un hogar lo suficientemente grande para que pudiera disfrutar de forma segura. ¿Cuál sería el propósito de crear una criatura tan magnífica? ¿Y qué lección quería enseñarle Dios a Job y a todos nosotros? La lección fue de humildad. Dios usó al mamífero terrestre más grande y primero para romper la autosuficiencia de Job. Él creó a este gigante para humillar a aquellos que, como Job, dejaron que la vanidad inflara su sentido de grandeza e importancia. En Job 41, Dios proporciona más detalles sobre el Leviatán como una criatura marina real. En este capítulo, Dios describe al Leviatán destacando su tamaño, fuerza y ferocidad.
En Job 41:1-10, Dios pregunta si es posible pescar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con un sedal. Él desafía la idea de que cualquiera podría capturarlo, diciendo que Leviatán no será fácilmente dominado, y que cualquier intento de dominarlo resultaría en un fracaso. Describe a la criatura como poseedora de tal inmensidad y fuerza que nadie sería capaz de enfrentarse a ella. Leviatán se menciona por primera vez en Job 3:8, en el contexto de Job, maldiciendo a quienes maldicen el día, así como los marineros y pescadores maldicen a la amenazante criatura conocida como Leviatán. Aunque generalmente se considera a Leviatán un monstruo marino o un dragón mítico que aterrorizaba a los marineros y pescadores, en el contexto de Job 41, Dios no parece tratar a Leviatán como una figura mítica. Hay varias teorías sobre la naturaleza del Leviatán. Algunos sugieren que podría tratarse de un antiguo dinosaurio, parecido a un dragón, que sobrevivió hasta el tiempo de Job, o que aún vivía en la memoria colectiva de la humanidad, sirviendo como ejemplo al que Dios podía referirse. Otros creen que Leviatán sería un cocodrilo gigante. En este contexto, el término Leviatán se refiere a una criatura retorcida, también mencionada en otros pasajes. En el Salmo 89, versículos 8-10, también se menciona una serpiente asociada al mar, a la cual Dios derrotó como ejemplo de su inmensa fuerza. Esta serpiente se llama Rabi, que significa orgullosa. Los versículos dicen: «Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, Señor poderoso? Tu fidelidad es como una parte intrínseca e inmutable de tu ser. Tú mandas sobre el tumulto del mar, y cuando sus olas se levantan las calmas. Aplastaste al Rabí Egipto como si estuviera muerto y dispersaste a sus enemigos con tu fuerte brazo. Si la humanidad no puede dominar al Leviatán, entonces no debería esperar poder dominar a Dios». Hay también otro punto importante. Dios es el Señor del Leviatán. Todo lo que está bajo el cielo le pertenece a Él. Al narrar su dominio sobre Bimot y Leviatán, el autor y el lector tienen una comprensión completa de la situación, de la cual Job no era consciente. En Job 41, versículos 12-17, Dios dice: «No callaré acerca de tus miembros, ni acerca de tu poderosa fuerza, ni acerca de la gracia de tu cuerpo. ¿Quién puede recoger tu cobertura externa? ¿Quién podrá perforar tu doble armadura? ¿Quién podrá abrir las puertas de su rostro alrededor de sus dientes? Sus escamas son como su orgullo, unidas entre sí por un sello hermético, tan cerca una de la otra que no puede entrar aire entre ellas. Están estrechamente entrelazados y no se pueden separar». Algunas personas creen que la descripción del Leviatán, con su piel áspera, similar a una armadura, y sus dientes afilados y aterradores, sugiere que en este contexto bíblico Dios se estaba refiriendo a un poderoso cocodrilo. Sin embargo, esta descripción parece coincidir más con la leyenda de una criatura monstruosa, como el Leviatán. En Job 41, versículos 18-21, la criatura es descrita con aún más detalle. Sus estornudos dan luz, y sus ojos son como los párpados de la mañana. De su boca salen luces llameantes y saltan chispas de fuego. De su nariz sale humo, como de una olla hirviendo y de cañas encendidas. Su aliento enciende brasas, y de su boca sale una llama. En Job 41, versículos 22-24, dice que la fuerza habita en su cuello, y el terror salta delante de él. Sus pliegues son unidos e inamovibles, firmes como una piedra y duros como una piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan de ruido y quedan confundidos. La espada que lo hiere no prevalece, ni tampoco la lanza, ni la jabalina, ni el dardo. Considera el hierro como paja y el bronce como madera podrida. La flecha no le hace huir, y las piedras de la honda se convierten en rastrojo para él. Para él los palos son como una barba incipiente. Se ríe del tintineo de la jabalina. Sus partes inferiores son como tiestos afilados y esparce el lodo como un trillo. Él hace hervir las profundidades como una olla y el mar se convierte en un caldero. Él ilumina el camino donde quiera que va. Uno pensaría que el abismo tenía cabello gris. Nada en la tierra se compara con él. Una criatura hecha sin miedo. Él mira todo lo que es alto y es rey sobre todos los hijos del orgullo. En la descripción final y detallada del Leviatán, Dios utiliza un lenguaje que asocia la idea de esta criatura con Satanás.
A Job se le ordenó reflexionar sobre estas criaturas invencibles, pero nunca se le dio una explicación de la historia detrás de los acontecimientos. Aunque Job no conocía toda la verdad, Dios le habló de su gran victoria sobre Leviatán, dándole seguridad acerca del pasado, el presente y el futuro. El Leviatán era una criatura tan peligrosa que hacía huir a los guerreros experimentados. No es un mito, sino una criatura real del mar, sujeta únicamente al Creador. Toda la naturaleza glorifica a Dios, y estas dos criaturas honran a Dios, como se describe en Isaías 43:20. Me honran las fieras del campo, los chacales y los búhos, porque yo pongo aguas en el desierto y arroyos en la soledad, para dar de beber a mi pueblo, mi escogido. La fuerza de cualquier criatura, incluido el Leviatán, proviene de Dios, que es la fuente de todo poder, y con quien no podemos contender. Dios es capaz de enseñarnos y comunicarse con nosotros a través del mundo natural. Los orígenes de los ángeles son distintos a los de los humanos, ya que fueron creados en momentos diferentes y para propósitos diferentes. Sin embargo, las Escrituras indican que algunos de los ángeles caídos de Satanás no mantuvieron su debido dominio y comenzaron a interactuar con los humanos en formas en que no debían hacerlo. Esta interacción es mencionada en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, que relata que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Entonces el Señor declaró que su espíritu no permanecería con el hombre para siempre, pues él era carne, y que sus días serían 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en ese tiempo, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos hijos eran los hombres poderosos, conocidos como hombres de renombre. Esto se refiere a la naturaleza antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. También hubo individuos de notable estatura, tanto antes como después del diluvio. Aquellos que vivieron antes del diluvio eran conocidos por su linaje demoníaco y fueron llamados los hombres poderosos y famosos de los tiempos antiguos. Aunque a primera vista no hay indicios de participación angelical o demoníaca, un pasaje de Job proporciona mayor comprensión. En Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, Dios pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién determinó sus dimensiones, o quién extendió la cuerda a través de ella? ¿Sobre qué se asentaron sus cimientos, o quién puso su piedra angular, mientras alababan todas las estrellas del alba y gritaban de alegría todos los hijos de Dios? Las estrellas de la mañana se entienden mejor como ángeles, y sabemos que la humanidad aún no había sido creada cuando Dios fundó la tierra. Así, la referencia a los hijos de Dios se refiere a los ángeles, lo que implica que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, también eran ángeles. El contexto sugiere que los Nefilim fueron el producto de esta unión entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos, descritos en Génesis 6, son figuras misteriosas, llamados hombres poderosos de renombre. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim, solo afirma que estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Judas probablemente interpreta Génesis 6, versículos 1 al 4, como un relato de matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas 6 habla de ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad y abandonaron su morada apropiada. Dios no quería que la humanidad permaneciera en este estado de rebelión indefinidamente. Esto significa que el rechazo de Dios había llegado a un punto sin retorno, y que Él no continuaría teniendo relaciones con los humanos indefinidamente. Al final no diría más. Los Nefilim fueron una de las principales causas del diluvio universal en tiempos de Noé. Inmediatamente después de mencionarlos, la palabra de Dios dice que vio cuán grande era la maldad de los hombres en la tierra, y que la inclinación de sus corazones era siempre hacia el mal. Esto causó una gran tristeza en el corazón de Dios, quien entonces decidió inundar toda la tierra, destruyendo todo excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. Todo lo demás pereció, incluidos los Nefilim,
Pero ¿por qué los hombres se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía, o fue en parte debido a la mezcla con seres espirituales? Se argumenta que la última opción es la más plausible. Después del diluvio, los Nefilim todavía estaban presentes. Parece que los ángeles caídos cometieron nuevamente el mismo pecado, aunque en una escala mucho menor que antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron de su exploración de la tierra de Canaán, en Números capítulo 13, versículo 33, informaron: también vimos allí a los Nefilim, a los hijos de Anac, algunos de los Nefilim, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así estábamos a los ojos de ellos. Es posible que después del diluvio, los demonios volvieran a aparearse con mujeres humanas, dando lugar a más Nefilim. También es posible que algunas de las características de los Nefilim se transmitieran a través del linaje de una de las nueras de Noé. En cualquier caso, los israelitas exterminaron a estos gigantes durante su invasión de Canaán.